Buenas noches. Vamos a dar unos minutitos más de espera para que se vayan conectando más personas. Me alegra saber que hay varios interesados en el tema. Me gustaría también que si tienen alguna pregunta la vayan realizando. Yo voy a ir hablando desde unas pautas básicas, pero si tienen alguna pregunta, está abierta la posibilidad a contestar cualquier inquietud que surja. Claro, muchas gracias. Te he extrañado también. Te he visto por ahí en varias fotos. Me alegra que nos acompañes esta noche. Bueno, veo que se han conectado más personas. Veo por aquí a Yazarango, Cata Pareja, Luisa Villegas, Celeste, Lislón, a Balba Resgi y Yogalisa, Lina Romerol, psicóloga Luz, bienvenidas a todas, casi todas son mujeres. Moni, bueno, me alegra tenerlas por acá. No, este espacio ha sido con demasiado gusto para todos. Espero que realmente la información que hoy vayan a recibir sea importante para todos y les ayude en sus hábitos realmente, a cambiar algunos hábitos que de pronto no sean saludables y que erróneamente los estemos haciendo. Hola, quisiera saber cómo... Bueno, recuerden también que estamos no solo en Facebook, sino en Instagram. También vamos a tener esta charla grabada por si en algún momento la desean, la pueden volver a ver. Mm, Dependiendo, tengo una pregunta que me está haciendo Sandra Milena Ate Ortúa y me pregunta específicamente por una hierba que es muy usada en la medicina ayurveda, que es la ashwagandha. Realmente no hay una bebida con la que sea mejor o peor, va a depender de para qué la estás usando. No creo que sea a término digestivo, cuando uno está consumiendo alguna hierba o algo para la digestión, siempre debe ser con las comidas o 15 minutos, va a depender de nuestro metabolismo, entonces puede ser o 15 minutos antes o durante o posterior a la comida. Pero la ashwagandha tiene diferentes usos en Ayurveda, entonces dependiendo para lo que lo estés usando, podría ser que tengas dos tomas en el transcurso del día y siempre va a ser entre comidas, o sea, nunca va a coincidir con una comida en particular, sino que la tomas en otros momentos. Esta hierba en particular
casi todas las hierbas en Ayurveda lo mejor es consumirlas en agua caliente, solamente darles el hervor al agua y agregarlas, dejarlas reposar tal cual como si estuviésemos haciendo una tisana, o a no ser de que estés usando la planta completa, que quieras hacer una cocción o algo así, pero si ya es un macerado, no, en polvo, por ejemplo, te las debes tomar así, y si es una cápsula, también la podrías entonces tomar solamente con agua, puede ser tibia o al clima. No sé si eso responda a tu consulta, Sandra, o si tienes alguna duda al respecto, vuelves a escribirnos, por favor. Bueno, siendo ya las 7, entonces doy la bienvenida a los demás que han ingresado en este momento. Tenemos entonces a Incuba, Isas Andrea, Buri 731, Bocadito 111, El Oso 9, Esteban, Anahata, Celeste, bienvenidos a todos. Mm, la tomo en la mañana en polvo. ¿La estás tomando en ayunas? Volvemos a la pregunta de la ashwagandha, que abrí la posibilidad antes de que todos iniciáramos a preguntas que me estaban haciendo, pues que hicieran preguntas si necesitaban como algo en particular. En ese caso necesitaría saber realmente cuál es tu constitución y para qué la estás tomando, para decirte si la estás tomando en el horario adecuado o no. Sin embargo, si te la recomendó un médico ayurveda, con toda seguridad él hizo todas las consultas previas que necesitaba acerca de tu constitución, tu desequilibrio y tus necesidades para realmente haberla recomendado en un horario en particular. Bueno, dando inicio, si tienes igual alguna otra consulta, me vas escribiendo. Dando inicio, entonces, hoy vamos a hablar de unas pautas, pequeñas pautas ayurvédicas que nos van a ser útil para nuestra vida cotidiana, van a ser muy simples, no voy a ahondar en temas muy profundos porque pues obviamente no tenemos el tiempo suficiente. Quiero acá darles como una introducción y sobre todo quiero mostrarles y dar a conocer lo que es Ayurveda, que para mí es un encuentro con una filosofía y con una forma de vida totalmente encantadora que va muy de la mano a salirnos de toda la medicina occidental, de todos los fármacos y de entender que la salud está en nuestras manos y que si queremos estar sanos, lo primero que debemos hacer es trabajar en nosotros mismos. Ayurveda es muy holístico, entonces Ayurveda no solamente ve nuestra salud en términos de lo físico, de si me está doliendo algo o no, sino también a nivel mental, a nivel energético. Entonces Ayurveda en todo momento nos está dando un sinnúmero de recomendaciones para que a nivel físico, mental y emocional, buenas noches Sam, que nos ves desde España, a nivel mental y emocional podamos estar sanos. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar allí? Con que no solamente nos dice, que es como lo que más nosotros usualmente nos encontramos, sobre todo pienso yo que en Latinoamérica, es que nos dan unas pautas alimenticias solamente. Si bien obviamente eso es Ayurveda, no es lo único. Ayurveda nos habla de un estilo de vida completo, de ejercicio que debemos hacer, de unas pautas también para nuestro descanso, de unas pautas para nuestro trabajo, de una higiene en particular con respecto a diferentes asuntos en nuestra vida. Entonces, es muy amplio. En este momento quiero entonces empezar por lo más simple, que va a ser mostrarles qué es Ayurveda. Entonces les decía que nos ayuda a identificar, nos ayuda en muchos ámbitos de nuestra vida, es holístico, integra muchísimas cosas y nos ayuda entonces en ese proceso a identificar lo que somos y lo que estamos padeciendo al mismo tiempo. Entonces él nos dice, según todo lo que pasa en tu vida, tienes este tipo de constitución y tu desequilibrio o lo que te está enfermando en cierta medida es esto. Normalmente Ayurveda, su principio son los elementos, los 5 elementos, uno más de los que nosotros habitualmente tenemos acá en Occidente, pero son casi los mismos, son tierra, fuego, aire, eh, agua y éter. El que no, nosotros no contemplamos mucho es el éter. Para nosotros lo que realmente como que no podemos ver o no podemos sentir, básicamente no existe.
en Ayurveda es sumamente importante porque ese éter, esa nada, por así decirlo, es lo único que permite que interactúen los demás elementos. Entonces, teniendo en cuenta esos 5 elementos, están distribuidos, por así decirlo, son 3 doshas, que podríamos hablarlas como 3 constituciones principales, pero de esas 3 se dividen básicamente en muchas más, porque entre ellas se combinan, dando origen a un sinnúmero de constituciones diferentes que van a tener necesidades diferentes. Entonces, estas 3 serían Vata, que está constituido de aire y éter; Pita, que está constituido de fuego y agua; y Kapha, que está constituido de tierra y agua. Estos elementos entonces, mmm, no sé, alguien me comenta que Instagram está colapsado, que hay muchas interferencias. No sé qué tan fácil sea para algunos que se quieran y puedan mudar a Facebook. Lo pueden hacer, estamos transmitiendo en vivo en ambas plataformas. Bueno, entonces, como les iba diciendo, tenemos esas 3 constituciones que se entremezclan en ellas. Nunca podemos decir la constitución en Ayurveda se llama Prakruti y siempre la van a tener en un 100%. Entonces yo no puedo ser nunca 100% uno de esos 3 doshas, yo voy a ser siempre 100% de los 3. ¿Qué quiere decir esto? Yo como mínimo siempre voy a tener un 5% de alguno de estos, porque todos los elementos cohabitan en mi interior. Entonces, ustedes se preguntarán, el test lo pueden encontrar en internet, incluso si no estoy mal en la plataforma, hay muchos test para hacerlo. No sé a qué hace referencia Sam Morales, me dice que no deja subir ningún contenido a Instagram. No sé a qué me esté haciendo referencia. Eh, entonces, como les venía diciendo, tenemos un porcentaje, siempre vamos a tener los 3. En nuestro cuerpo siempre van a estar los 5 elementos en diferentes porciones. Entonces, nunca podemos decir como, no, es que yo no doy nada de el elemento que para mí sea más lejano. Lo tengo que tener porque cada uno de los elementos está generando o está construyendo o está ayudando a hacer algún proceso en mi cuerpo o construyendo un tejido. Siempre están allí y no son en vano. Entonces podemos decir como, ay, el aire y el éter, ¿para qué me sirven? Es un tema muy largo, pero sí son necesarios en nuestro cuerpo en una medida mínima. Entonces siempre vamos a encontrar que el dosha que sea más lejano va a tener por lo menos un 5% en nuestra constitución. Ese 100% se divide en los 3, puedo tener un 90% como máximo de uno y un 5% de los 2 restantes, pero siempre voy a tener los 3. Normalmente nuestro desequilibrio no coincide, no tiene que ser el mismo que es nuestro dosha predominante. Entonces, digamos, si mi constitución es principalmente kapha, no necesariamente por eso a mí lo que me afecte siempre sean los síntomas kapha. En Ayurveda nosotros tenemos constituciones, pero también Sam Morales me dice que no se puede ver la transmisión. Bueno, entonces, mmm, por ese motivo tenemos que entender que siempre nuestro desequilibrio no es necesariamente nuestra constitución, no se genera siempre de esa forma. Como si yo soy pita, entonces siempre voy a sufrir desequilibrios pita; si soy bata, siempre desequilibrios de bata. No, yo puedo tener una constitución y puedo tener un desequilibrio en otra constitución. Es normal. Entonces, en este caso, lo que yo tengo que tratar de equilibrar es mi nivel en particular de cada uno de esos elementos. No quiere decir con eso que siempre vaya a ser igual. Entonces, en Ayurveda todo es móvil todo el tiempo. Entonces, cuando vivo en un país que tiene estaciones, yo debo cambiar mi dieta y mis hábitos según la estación, según lo que me esté generando cada estación. Y solo cuando mi parte interna
se armoniza con esa parte externa que lo está también afectando, es cuando logro tener una armonía en mi cuerpo y estar tranquila y no padecer ningún tipo de enfermedad. En Ayurveda la enfermedad empieza a nivel digestivo. Entonces por eso queremos que nuestra digestión siempre sea asintomática. Los invito de ahora en adelante a que todo el tiempo estén atentos a qué pasa con los alimentos, qué pasa con cada comida, en qué horarios es que frecuentemente tengo algún síntoma, con qué alimentos normalmente tengo síntomas. Eso es lo primero que quiero empezar a identificar. Entonces, ¿cómo qué síntomas podríamos hablarlos? A nosotros se nos vuelve muy común tener gases y no son normales, sean con olor o sin olor, ninguno de los dos gases son normales. Tampoco es habitual que tengamos dolor de estómago, que pasa a menudo. No es normal que quedemos pesados después de comer, que nos dé sueño después de comer, que nos dé acidez, que nos dé reflujo, o que tengamos, por ejemplo, también empiecen a evaluar sus desechos, tanto su orina en volumen, como si yo me tomo muchos litros de agua, en teoría también debería evacuar mucho de esos líquidos, y también mi materia fecal. Entonces debería todo el tiempo ver cuántas deposiciones tengo al día y empezar a hacer un análisis también de cómo es esa deposición frecuentemente. Lo normal en mi deposición es que sea de tal forma. Ayurveda nos va a hablar de un montón de cosas para ver en nuestros desechos. Pero lo que entonces nunca quiero ver es que tenga diarreas prolongadas o que tenga un estreñimiento prolongado o que también tenga partículas en mi materia fecal. Si tengo partículas en mis heces, quiere decir que es un alimento que mi cuerpo no está procesando y de una me está diciendo como, ok, este alimento es mejor que lo eliminemos de nuestra dieta, casi siempre. Se van a dar cuenta que casi siempre son los mismos alimentos, o sea, no es como que hoy es el pepino, después el ajonjolí, después el no sé qué, no, siempre va a ser el mismo alimento. Otra cosa que me ayuda muchísimo a que eso no ocurra es masticar bien. Nosotros muchas veces no nos damos el tiempo a una buena masticación porque cuando estamos comiendo tenemos distracciones. Entonces eso nos impide hacer el proceso que se tiene que hacer con los dientes y con las enzimas que están en la boca. Entonces cuando ese alimento ya llega al estómago, no es procesado de igual manera. Entonces, obviamente eso me va a generar que cuando yo estoy revisando mi materia fecal, hayan desechos de ese elemento, porque desde la boca no fue bien procesada. Entonces, esos síntomas me están hablando de que cuando ellos perduran en el tiempo, en algún momento me van a generar una enfermedad. Siempre el principal síntoma es de Ayurveda y en el momento en el que es ideal tratarlo es cuando empiezan a presentarse síntomas digestivos. Entonces todos a estar súper juiciosos, analizando siempre su digestión, cómo es y debe ser asintomática. Que sea asintomática me da un indicativo perfecto para determinar que mi salud en términos generales es sana. Otra cosa que les puede ayudar a identificar cómo está su digestión es mirarse en la lengua en las mañanas apenas se levantan en el espejo. Lo ideal es que nuestra lengua no tenga una cobertura blanca gruesa, pero eso pasa muy a menudo. En nuestra lengua, en Ayurveda, la lengua nos sirve para hacer siempre como un monitoreo de diferentes cosas y uno de ellos es saber qué también estoy metabolizando mis alimentos. Entonces en la lengua podemos identificar si tengo esa partícula blanca, que hay un problema con la absorción de nutrientes y que hay un problema también con todo mi sistema digestivo, porque me está generando eso se llama desde Ayurveda AMA, M-A-M-A, AMA significa toxinas. Entonces, solo cuando mi digestión está teniendo residuos que no deberían existir, se genera esa toxicidad. Lo ideal es que nunca esté en mi lengua, pero cuando está, debo retirarla. Muchísimas cosas generan ama.
No solamente que esté comiendo en momentos inapropiados, que no dé el tiempo completo a la digestión, sino que esté picando todo el tiempo o que coma alimentos que no son buenos para mi digestión, sino como consumir un alimento, consumir un medicamento químico, obviamente, también va a afectar mi fuego digestivo y mi digestión en general. Entonces eso también genera que aparezcan esa partícula blanca en nuestra lengua. Una recomendación es que a partir de este momento, yo sé que no podemos salir de nuestra casa, no nos llegan domicilios tan fácilmente, entonces lo que vamos a hacer es con una cuchara vamos a tomarla por el costado, no por la punta, sino por el costado y vamos a limpiar nuestra lengua desde la parte más atrás que podamos. Al comienzo cuesta muchísimo, dan muchísima sensación de vómito, pero lo van a empezar a hacer. Ese primer día también es una cosa impresionante, pero entiendan que eso que está en su lengua generalmente es un desecho que no debería existir. Entonces, si no existe, súper bueno, o sea, algo menos por lo cual preocuparme. Pero si existe, la retiro y empiezo a ver cómo a partir del primer día en el que yo la retiro cada vez es menor, porque lo que pasó por los últimos N años que yo tengo es que ella aparecía como yo no la limpiaba y lo primero que hacía era limpiarme los dientes o medianamente lavarme la lengua con el cepillo de dientes, entonces al ingerir el primer alimento, esa ama volvía hacia el estómago. Y al día siguiente en la noche, cuando estaba haciendo nuestro cuerpo el proceso de purificación, ella volvía a subir y se la pasaba en ese juego todo el tiempo, subiendo y bajando. Entonces, bueno, me preguntan que con qué diferencia hay que hacer hay en hacerlo con la punta de la cuchara, que es mucho más doloroso, porque la punta abarca menos espacio, mientras que si cogemos la cuchara, digamos que la forma de la cuchara, esta sería la punta y estos serían los costados. Este costado, obviamente, abarca un espacio mucho más grande. eh, entonces acá la tenemos. Esta, miren que la punta es muy angosta, entonces el espacio que abarca de mi lengua con una superficie plana de esta forma, digamos, es mucho más pequeño que si lo hago de costado. Es mucho más fácil y menos doloroso. Entonces, lo ideal es que no lo hagamos con la cuchara tampoco. Cuando ustedes puedan conseguir un limpiador de lengua, nunca van a querer volver a la cuchara. Pero van a tomar el hábito y se van a dar cuenta que es sumamente bueno para nuestra digestión estarnos limpiando esa toxicidad que aparece allí día a día si tenemos hábitos nocivos. Entonces, cuando trasnochan, no solamente ocurre por los alimentos, sino por hábitos. Entonces, el trasnocho también me genera toxicidad porque en el momento en el que mi cuerpo debería estar haciendo la purificación y como esa limpieza de todos los órganos, pues yo estoy en pro de otras cosas. Entonces, si estoy en mi casa leyendo, viendo series o todo lo demás, pues no es muy buena idea, pero es aún peor cuando ni siquiera estoy en mi casa, sino que estoy por fuera, de pie o bailando o haciendo diferentes actividades y me dan las 3, 4 de la mañana y mi cuerpo no alcanzó a hacer la limpieza porque siempre estuvo en pro de otras cosas. Y aún peor cuando a las 2 de la mañana cenamos. Entonces nuestro cuerpo está haciendo otros procesos que le impiden encargarse de limpiar nuestro organismo en la noche. Entonces allí al día siguiente obviamente va a aparecer mucha más ama, pero ustedes la retiran y van a tomar hábitos. Ahora van a entender cada que hacen algo que no está muy bien para su constitución, va a aparecer este síntoma. Cada que ustedes están haciendo algo erróneo, aparece alguno de los síntomas que anteriormente hemos hablado. El limpiador de lengua, dependiendo del lugar donde esté Sandra. Eh, Aquí en Medellín, en Cerval, no sé, nosotros, pues la tienda que tenemos en Cerval los tiene disponibles. No sé en Medellín realmente, yo antes de que los tuviésemos allí en la tienda, los traía, siempre los pedía por internet, entonces dependería de cada ciudad. Les puedo decir que en algunas ciudades donde como que los templos de devotos o los Vishnupriya o lugares así tienen como alguien que también está encargado de una tienda o algo, también los venden normalmente. Pero no sabría decirles dónde más. También hay tiendas,
Ah, bueno, aquí también hay un lugar donde pueden encontrar muchos productos ayurvédicos. Se llama en Medellín, el Mercadito Saludable a Granel. Hay dos, hay uno en Laureles y uno en Envigado. No es publicidad, simplemente que allí he podido encontrar muchísimas cosas que en ningún otro lado las he encontrado. Ellos tienen los limpiadores de lengua. Mm, eh, Me dicen por acá que Panaceam los tiene también en Medellín. No sé dónde queda realmente, pero pueden averiguar, realmente no son difíciles de conseguir y están en un promedio de, dependiendo del material, hay unos de acero inoxidable, hay otros eh, de cobre, hay de diferentes metales y eso va a cambiar obviamente el costo. Pero en promedio, digamos que nunca lo consigue uno más barato de 15.000 y casi nunca más caro de 30. Pero ahí está. Enseguida se los muestro. Voy a pedir enseguida que me hagan el favor y me acerquen un limpiador de lengua. Eh, bueno, entonces allí los invito a que cada uno ya haga la indague o consulte con un médico ayurveda que conozcan después de indagar en su constitución y empezar a ver cuáles son los síntomas que ustedes tienen, empiecen a hacer cosas para mejorar esto. Una de las pautas que les voy a dar en esta noche para que su digestión mejore es entender qué es cada una de estas constituciones. Entonces lo que yo debo hacer con mis alimentos y con mis hábitos es tener las cualidades opuestas. Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar que la constitución Vata aquí me están preguntando algo que es muy importante y quiero leerla. Ya les voy a mostrar un limpiador de lengua. Dejar de consumir. Ya les cuento. Esto es un limpiador de lengua. Este es de acero, hay unos de aluminio, pero en términos generales todos son iguales. Tienen como dos extremos de donde ustedes los cogen y lo usan de esta forma. Sacan la lengua, la ponen en la parte más atrás de la lengua que puedan y lo alan. Lo traen varias veces, mucho cuidado, no se vayan a dañar ahí la lengua ni las papilas gustativas haciéndose sumamente duro. Es con calma, es retirar lo que más puedan, pero no pretendan en una sola mañana eliminar lo que llevan toda su vida, volviendo a ingerir y él tratando de salir, de ser evacuado en alguna de las formas de su cuerpo y ustedes lo vuelven a ingerir. Entonces, me están preguntando que cuando uno come granos y aunque los remoja o los germina, siempre generan gases. ¿Que me están diciendo? Me están diciendo que probablemente, porque conozco a Leo Yoga, que me está preguntando, es que probablemente mi constitución es Vata. Entonces, que eso sumado a que también tenga un desequilibrio Vata, entonces va a hacer que los granos para mí sean muy difíciles de digerir. ¿Qué les recomiendo yo? Que siempre los granos, en Ayurveda hay 6 sabores, ya enseguida los vamos a ver. Les recomiendo yo que los granos los hagan con especias, particularmente unas churnas. Enseguida se las voy a explicar, se las voy a describir a cada uno para que anoten todas las especias que debe tener su churna y de esa forma hacer que los granos, pues que cualquier comida en particular les caiga mejor. Entonces, para yoga, para Leo Yoga en particular, les recomiendo que consiga asafetida y que siempre haga sus comidas, sus granos en particular, con asafetida y con canela. No tiene que ser la asafetida, es tal cual como su nombre, es muy fuerte, el olor es no muy agradable y siempre es una pizca. Y la canela, uno pensaría que le va a dar un toque súper diferente y no, realmente deja que los granos en particular cojan un sabor muy exquisito. Entonces no los tienen que dejar de consumir, tienen que empezar a ver en qué momento del día es mejor consumirlos. Lo ideal es consumirlos al mediodía porque el fuego digestivo nuestro, que es el elemento fuego tal cual como nosotros lo conocemos, aunque nos parezca casi imposible entender que haya parte de fuego dentro de nosotros, eh, ese mismo fuego está armonizado con un fuego superior, que es el sol.
Entonces el momento en el que nosotros tenemos un fuego digestivo más apto para consumir cosas pesadas es el mediodía. El mediodía no va hasta las 5 de la tarde, el mediodía va en lo posible de 12 a 3 de la tarde y allí consumirlo. Casi siempre lo ideal es no mezclar mucho, entonces les aconsejo que consuman solo un grano con un cereal, eh, y ya a partir de allí los mezclan bien con especias que sean adecuadas para ustedes y van a ver que mejora mucho la digestión. Yo sé que no es el caso de la persona que me estaba preguntando, pero sí yo consumo granos, que es una proteína vegetal, con carnes, que es una proteína animal, va a ser mucho más difícil de digerir. Entonces Ayurveda nos recomienda que esa combinación nunca se haga. El día que yo voy a comer carne es porque me la voy a comer con cereales, con vegetales, con un sinnúmero de preparaciones más, pero no me la voy a comer, o sea, nuestra bandeja paisa no es muy ayurvédica porque mezclamos diferentes tipos de proteínas animal con diferentes proteínas de origen vegetal. Porque el mismo plato, si ustedes lo recuerdan bien, la bandeja paisa tradicional tiene mazamorra, maíz, que tienen obviamente proteína, y el frijol. Entonces se hace muy difícil de digerir. Estos dos, pues el maíz y el frijol, esta proteína de origen vegetal, con el chicharrón frito, el chorizo frito, la morcilla, la carne molida, el huevo, bueno, el sinnúmero de proteínas que tiene. Entonces lo ideal es que para que ese grano les caiga mejor, siempre acompáñenlo solamente de una de un carbohidrato, pues de un cereal. Mm, y prefieran no consumir muchas, si mi digestión es compleja y me genera gases, también les recomiendo entonces que nunca consuman muchos vegetales o muchas hojas verdes con esos granos. Sí podrían ser zanahoria, pero como hojas verdes como tal, no les recomiendo que los consuman con los granos. Mm, aquí me están haciendo una pregunta, Sam Morales, pero no te estoy entendiendo la pregunta de cocinar frijoles, por ejemplo. Mm, ¿Me repites la pregunta? No entiendo qué es paico. Del paico a la hora. Por favor, me repites la pregunta. Listo. Entonces les cuento. Bata, como tal, es frío, seco, ligero, sutil, fluido, móvil, duro, agudo, áspero y claro. Entonces, con gusto, Maja. Entonces, yo en mis alimentos quiero, si yo soy bata o si tengo un desequilibrio bata, quiero eliminar todo esto. En los alimentos hay dos cosas fundamentales. Es frío y es ligero. Entonces quiero alimentos que sean pesados. No quiere decir con esto que vaya a desayunar, almorzar y cenar frijoles, sino alimentos que realmente tengan una alta concentración nutricional, o sea, que sean nutritivos realmente. No quiero como estar comiendo cosas muy ligeras o secas y tampoco quiero estar comiendo cosas frías. Entonces quiero contrarrestar sus características, las características de bata con la alimentación que yo requiero. Entonces, para un bata, por ejemplo, la ensalada es fría, ¿cierto? Los vegetales son fríos. Entonces, lo ideal para un bata en este caso, que esté, digamos, o una persona que tenga una afección de bata, sería saltear los vegetales para que en esa medida no le caigan tan pesados. Y si encima de que los pongo, los salteo, cuidado con esto, no es cocinarlos 3 horas, sino vaporizarlos o hacerles saltearlos por pocos minutos. Si encima de esto los especio y les pongo un aceite que sea muy bueno para mí, como podría ser en este caso para un batal de ajonjolí, perfecto. O si los quiero mezclar encima con un gomacio para no ponerles sal, sino de una vez tenerlos allí como listos, les quedan muy buenos y sería de mucho más provecho que comerse una ensalada cruda que es fría y casi siempre es dura, dependiendo de los vegetales que tengan. Entonces quiero mitigar ese efecto. Pita, mmm, me están preguntando por una persona que está en embarazo.
Yo realmente recomiendo que cuando ya tengo o una, no estoy diciendo que el embarazo sea una enfermedad, que en algún momento alguien no fui muy clara y me entendió eso, y no me gustó. Entonces, no es una enfermedad como tal, pero si yo tengo una enfermedad o una patología o una condición especial, lo ideal es que yo pueda tener una consulta particular, porque hay que mirar muchísimos factores. No es bueno estar dando como un consejo cuando yo ya tengo una patología que quiero no seguir como agravando, sino que quiero mitigar. Ayurveda, además, aunque uno lo hace de esa forma también, porque se recetan diferentes plantas, hierbas, cocciones, y ya hay toda una industria a través, pues, como de los fármacos de Ayurveda. Ayurveda realmente es preventivo, entonces lo que yo quiero es, cuando aún es solo un síntoma digestivo, disminuirlo para que él de forma amorosa con mi cuerpo desaparezca y no tener que sufrir la patología posteriormente. ¿Sí? Listo. Eh, lo normal cuando yo lo que estoy haciendo, ¿cómo es un desequilibrio pita? Ya voy a hablar de de las otras características para que sigamos avanzando. Entonces, normalmente, si yo, esto sí lo tengo que hacer de forma muy consciente, porque mi cuerpo se tarda un poco más en hacer esa transición. Si lo que me está pasando a mí es que estoy, en este caso, como todos lo estamos por estos días, más quieto, es que debo ingerir menos alimentos o debo tratar de ingerir por lo menos menos carbohidratos, sobre todo cuando son eh, pues como muy simples, carbohidratos simples que no se tardan mucho tiempo en ser procesados, sino que se procesan rápidamente, como es la harina, pues un pan de harina de trigo, las galletas, que es lo que más comemos cuando tenemos ansiedad. Pero si comimos una buena cantidad de carbohidrato en las tres comidas principales, no necesitamos consumir este tipo de cosas. Entonces yo les aconsejo que intenten muy conscientemente disminuir la cantidad de carbohidratos como simples que están consumiendo en estos días, o lo otro es que se activen desde casa. Les dejo, nosotros desde Cerval también estamos teniendo clases de yoga en las mañanas, lunes, miércoles, viernes, 7 a.m. Y en YouTube hay muchísimas personas que ustedes pueden seguir para hacer no solamente yoga, sino cualquier otro tipo de actividad física. O si tienen en su casa cualquier máquina, una bicicleta estática, una caminadora, aprovechen y úsenla, no tienen excusa. A nivel de alimentación es eso, solamente disminuir la cantidad de carbohidratos que estoy comiendo si es excesiva, o tratar de reemplazarlo por frutas, por ejemplo, no comerme a la media mañana unas galletas, sino una fruta, un jugo, algo más natural, unas zanahorias, por ejemplo. Bueno, espero que eso conteste tu pregunta. Mm, Listo. Es muy difícil, me hacen una pregunta de cómo equilibrar los tres doshas y eso va a depender realmente de cuál es mi desequilibrio. O sea, ¿cómo sé yo que están equilibrados? Porque no tengo ningún síntoma, ni digestivo, que hablábamos de que allí es donde empieza, ni tampoco tengo ningún síntoma mental. Entonces, que yo tenga una angustia excesiva, que tenga mucho estrés, eso también me está hablando de que muy rápidamente va a llegar un síntoma digestivo. Siéntanlo, por ejemplo, cuando tienen mucho estrés o mucha angustia. No solamente su apetito disminuye, sino que empieza a ser muy sintomático. Entonces aparecen eh, ¿cómo se llama? Muchos gases, mucha inflamación o diarreas recurrentemente cuando tengo mucho estrés. Entonces siempre va a haber un síntoma. ¿Cómo sé que estoy equilibrado? Porque no tengo síntomas. Listo. Entonces, ahora vamos a las características de pita. Pita es caliente, húmedo, ligero, sutil, fluido, duro, agudo, áspero y claro. Entonces, a la mayoría de los pitas muy frecuentemente les encanta el picante. O cuando tengo un desequilibrio pita también pasa.
Me gusta mucho el picante, me gusta mucho la comida caliente y son dos cosas que yo no debería consumir porque el picante de forma natural es caliente, entonces no lo debo consumir con tanta regularidad ni tan picante. O sea, como un picante nivel 1, nivel 2 podría ser. Pero un nivel 5, por ejemplo, todos los días al almuerzo no es muy buena idea. Normalmente esto empieza a generar diarreas, acidez, también genera a veces distensión abdominal, o sea, van a aparecer diferentes síntomas. Entonces, como es caliente y lo primero que quiero eliminar es ese calor excesivo, entonces para pita sí es muy bueno, por ejemplo, las ensaladas crudas, las ensaladas de hojas, o cosas que no sean muy calientes. Por ejemplo, si les gustan las sopas, está bien, como hace una sopa, pero no que cuando usted ya se haya terminado la sopa, aún el plato esté humeando, ¿cierto? Sino como a más temperatura ambiente. Mm, un desequilibrio pita normalmente a nivel mental se puede identificar fácilmente con la irascibilidad, con la impaciencia, con ser muy crítico. Y no solamente estoy hablando de afuera, sino ser muy crítico conmigo, excesivamente. Y los desequilibrios a nivel digestivo son quemazón, diarreas, gases con olor, um, pues ya, pero es algo que permanece en el tiempo. Por ejemplo, una úlcera o una gastritis es porque ha habido recurrentemente o en muchos momentos de mi vida o por un periodo muy largo afecciones de tipo pita. Mm, listo. ¿Cómo equilibrio mi alimentación en estos días? Bueno, ya la contesté. Eh, Cafa entonces, que es tierra y agua, tenemos que es frío, húmedo, pesado, burdo, denso, estable, suave, liso y turbio. Entonces allí lo que quiero hacer es comer comidas livianas y calientes. Algo que al CAFA le cuesta mucho particularmente es comer liviano, porque es el que tiene, no porque tenga mayor apetito, sino porque es al que más le gusta comer realmente. Entonces tienen que ser muy conscientes de realmente en qué momento estoy lleno, estoy saciado, y consumir alimentos que realmente sean pesados, sean livianos, que no sean pesados, porque él ya es pesado. Entonces, si por ejemplo es todo lo opuesto a Bata, si a Bata le convenía consumir cosas que tengan más nutrientes, Cafa no necesariamente los necesita de esa manera, puede consumir cosas mucho más ligeras. Eh, Listo. Entonces ahora nos damos cuenta de que nuestra digestión también es buena porque no empieza posteriormente a aparecer dolores inespecíficos en nuestro cuerpo. Cuando yo tengo una digestión que es asintomática, desde Ayurveda, todos mis tejidos se siguen generando de forma saludable. Pero cuando mi digestión es sintomática, mis tejidos no se están generando de forma sana y por eso posteriormente la enfermedad pasa del sistema digestivo y se reubica en cualquier otra parte de mi cuerpo, pero es porque es un tejido que también está debilitado porque desde el comienzo pues no se hizo como una buena síntesis para tener un tejido sano. ¿Esto en qué lo puedo ver? En que tengo también la energía suficiente, si por ejemplo yo me alimento bien y todo, pero no veo ningún otro síntoma, pero nunca siento que descanso, también puedo estar mirando allí algo acerca de la digestión, de qué tanto me estoy nutriendo yo de estos alimentos. Unos hábitos saludables para fortalecer el fuego digestivo nuestro serían, el primero es limpiarse la lengua todas las mañanas. Posterior a ese limpiado de lengua, entonces debemos consumir agua caliente. ¿Qué tan caliente? Va a depender de ustedes. Si ustedes pita y se empieza a tomar el agua muy caliente en las mañanas y empieza a estallar con todo, su propio cuerpo le está diciendo, quizás el agua está muy caliente. Entonces tómenla a la temperatura que cada uno pueda. Normalmente el que se la puede tomar más caliente es un cava. Casi siempre es el que más caliente la aguanta y el que más caliente la quiere. Eh, para un pita igual no recomiendo que sea ni agua de la nevera y que tampoco sea de grifo. Entonces sí es que por lo menos le boten el frío del grifo y que esté como a la temperatura interna del cuerpo,
pues que la calienten en una ollita, en algún recipiente, incluso pues si quieren hacerlo en el microondas, hacerlo, pero que no esté fría, que no sientan un choque térmico cuando pasa por la garganta. Son muy buenos, es muy bueno realizar asanas para los que practican yoga, asanas para fortalecer o que trabajen directamente manipura. Manipura es el chakra del abdomen. Realizar kapalabhati para aquellos que también practican yoga y saben de pranayamas. Siempre es indispensable. Lo indispensable no es sino tomar agua. Me hacen una pregunta de cuántas veces al día debo tomar agua caliente. Lo importante es que sea en primer momento para fortalecer mi fuego digestivo. Pero lo ideal es que nunca consuman cosas heladas. Un helado, sí, un helado es helado, pero sepa que cuando usted se lo come, si está acostumbrado a comérselo, los pone en o sea, con una distancia en el tiempo mayor, va a llegar un punto donde usted igual se va a comer el helado y va a sentir que le cae re mal, porque no deberíamos consumir nada frío, pues a una temperatura de nevera. Entonces, lo ideal es que no tiene que ser hirviendo caliente todo el día, pero que sí sea por lo menos a temperatura ambiente. Importante que sea solo en primer momento y ya en la noche si quieren también tomar como alguna bebida o necesitan algo para realmente irse a la cama y poder dormir rápidamente, pues sería como el segundo momento donde necesitan algo caliente. El agua con bicarbonato y limón, no, no queremos consumir agua con absolutamente nada, solamente agua caliente para avivar nuestro fuego digestivo. Mm, no, les recomiendo como máximo que a esa agua caliente le pongan una hojita de menta, hoja de menta, no una tisana de menta con azúcar, miel, limón y no sé qué, no, solamente una hoja de menta. Ayurveda nos habla de que consumir los alimentos lo más natural posible es lo mejor. Entonces hay muchas especias y muchas hierbas y muchas aromáticas, pues plantas aromáticas que para nosotros son casi maleza. Yo los invito a que las consigan. Hay muchas personas en la ciudad que ya nos están trayendo las plántulas, por ejemplo, de todas esas plantas. Entonces ustedes pueden tener en su casa orégano, limoncillo, limonaria, menta, albahaca, hasta manzanilla. Yo tengo en este momento hasta un clavo, no ha dado la primer flor, pero está creciendo. Entonces, como darle tiempo a que ustedes vayan generando esos cambios y que por lo menos lo más natural que consuman es lo que ustedes mismos pueden cultivar en sus casas, en los patios, en los balcones, y no son de alta demanda realmente. Son plantas que casi todas son súper guerreras y lo máximo que les puede pasar es que tengan como bichitos. Entonces allí ustedes se buscan como un vermífugo pues en YouTube o así, o con alguien o con la misma persona que les vende las plántulas, y ellos les van a recomendar qué es lo mejor de forma natural para que no los afecte ninguna plaga. Entonces el agua con bicarbonato de limón no la recomiendo, máximo con una hojita de menta. Continuando con los tips para una buena digestión, es siempre comer a las mismas horas. Yo sé que es muy difícil, pero generen el hábito, eso que le pasaba a nuestros abuelos, de que siempre como a las 12 estaban ahí sentados en la mesa, es como mediodía. Ojalá eso nos pasara a todos, o sea, que ni siquiera es porque miremos el reloj, sino porque nuestro estómago diga como, es momento, y ustedes miren el reloj y es exactamente la hora en la que deberían comer. Eso es lo ideal. Y eso va a garantizar que mi fuego digestivo siempre se prende a la misma hora. Entonces él va a ser un reloj, va a ser mi reloj interno. Y eso es muy saludable. Nunca, nunca consuman hasta la totalidad. Si ustedes quedan llenos, que se paran y les cuesta respirar y ya no les cabe nada más, está mal. Uno siempre debería quedar por lo menos, digamos que dividimos el estómago en 4 porciones. Dos de esas porciones deben estar llenas de comida, una debe tener agua o líquidos. Los líquidos incluso están dentro de los mismos alimentos porque uno no debe beber mientras come. Entonces, y el otro cuarto debe estar vacío. Entonces yo nunca, cuando yo digo como, ay, me cabe creo que el postre, no, no es buena idea comerme el postre, es mejor dejar ese espacio y esperar. Si en una hora o en 2 horas, realmente ojalá en 2 horas, siento que necesito consumir algo más, lo consumo, pero no en ese momento. Mm,
Siempre desde el comienzo les mencioné y los invito a masticar bien, a estar presentes en el acto de la comida. Entonces, cuando ustedes están sentados en la mesa no es un momento con gusto, la mesa no es un momento para hablar ni para ver las noticias del mediodía, con todo lo que sabemos que existe, pero que no es el momento para saber. Entonces es el momento para estar allí, sentada, frente a mi plato, sintiendo a qué me sabe cada cosa, cuál es cada sabor, cómo aprendo a identificarlos, cómo me empiezo a conectar con la comida de otra manera. En este momento tampoco es el momento para hablar los asuntos familiares. Cuando estoy haciendo la digestión, bueno, pues ya es mejor, pero por lo menos no en el momento en el que estoy comiendo, porque si como y hablo al mismo tiempo, eso me va a generar más gases. Entonces, queremos evitarlo. Entonces, cuando como esos 20 minutos en los que estoy, 20 minutos o media hora en los que estoy en proceso de masticación, sintiendo cada alimento, cada textura, cada sabor, cómo me caen, en qué momento realmente me siento lleno. Y cuando hago ese proceso, muchas veces me toca dejar comida en el plato, porque digo como, ok, ya estoy en el punto donde estoy satisfecho, donde estoy bien, y esto es un excedente que no necesito ingresar a mi cuerpo. Mm, ya había mencionado lo de que es mejor sin limón, de que es mejor solamente con una hojita de menta. Eh, Sí, también en Marisol nos hace un aporte de que dicen que el secreto de la longevidad es comer solo el 80% de la capacidad de mi estómago. Ayurveda nos habla del 70%, pero está cercano, es por ahí cerquita. Eh, si no tenemos hambre, no debemos comer, porque nosotros realmente somos los únicos, por así decirlo, animales que comemos aun cuando estamos enfermos. Si nuestro cuerpo nos está diciendo que no queremos comer, es porque el fuego digestivo está bajo, entonces no es necesario que me coma, y mucho menos si lo que me está esperando en la mesa son unos frijoles pesados con un montón de frituras y cosas, no. O sea, máximo me tomo una aromática, un tecito, algo caliente, que pueda avivarme el fuego digestivo y ya esperar por lo menos unos 20 minutos, media hora, y generalmente te abre apetito. No necesariamente para comerte la cantidad que regularmente te comes, pero sí para comer algo de mayor peso a una bebida caliente. Listo, ya respondimos lo del agua caliente, ojalá sea solo menta o albahaca. Eh, Bueno, y recomendado nunca comer después, o sea, como hablábamos ahorita de que la mejor hora es cuando el sol está en lo más alto, también haciendo o acrecentando nuestro fuego interno. Lo ideal es que cuando el sol está cayendo, mi fuego está cayendo, entonces lo ideal es que después de que el sol cae, no comamos nada. Yo sé que es muy difícil para nuestros hábitos, pero entonces es empezar a empujar la comida un poco más temprano. El ideal es comer entre 5 y 6 de la tarde, máximo 7 de la noche. Entonces es ir empujando nuestra comida de las 8 o 9 de la noche hacia las 6 o 7 de la tarde. Ahora entonces quiero hablarles un poco de los elementos que deberían consumir o las especias que ustedes, porque nos quedan pocos minutos, entonces quiero que ustedes tengan muy presentes las especias que cada uno de ustedes dentro de esa indagación de la constitución que tienen o del desequilibrio que puedan tener a nivel digestivo, partamos por lo menos de eso, pueden consumir. Si quieren, tome nota, yo se las voy a ir leyendo para que no me falte ninguna. Esto lo deben hacer siempre con hojas secas y deben garantizar que sea 100% seca, que no tenga nada de humedad porque les va a dañar el producto. Lo procesan, puede ser en un bullet o en la licuadora, o lo pueden hacer también con un mortero y la mantienen en un recipiente de vidrio. Entonces, estas churnas particularmente para bata, entonces, es que, y las mezclan en porciones iguales, entonces miden con una gramera, 10 gramos, 5 gramos, 15, 20 gramos, y es la misma cantidad de todos. Ideal, entonces son comino, para bata, comino, jengibre, fenogreco, cúrcuma,
y azafétida. También le pueden poner una pizca de canela. La canela no solamente es caliente, es dulce. Y en estas churnas casi siempre entonces vamos a manejar que tengan los 6 sabores. O pues los que más le convengan a esa constitución en particular, a ese desequilibrio. La sal no es necesaria agregarla porque casi siempre nuestros alimentos ya tienen sal. Estas churnas lo ideal es consumirlas, por ejemplo, si estoy en un restaurante o si yo voy a cocinar en mi casa, las tengo súper incorporadas en mi cocina, entonces tengo siempre ahí como todas las especies para yo ponerlas. Si voy a si voy a comer por fuera, entonces me puedo llevar un recipiente de cristal pequeño y simplemente me saco una cucharadita de 10 gramos, o sea, de las pequeñitas, y no con una montaña, sino a ras, y se la puedo agregar a la sopa, se la puedo agregar a mi ensalada o a, no sé, lo que me esté comiendo en el momento. La harina de fenogreco funciona, si te garantizan que es una harina 100% pura, podría funcionar, pero si normalmente casi todas nuestras harinas vienen mezcladas, entonces podría funcionar, pero si te puedes conseguir el fenogreco 100% puro, es mucho mejor. O averigua con el proveedor si es harina de fenogreco, es 100% fenogreco. Um, la churna de pita entonces es coriandro, o sea que son las semillitas del cardamomo, cilantro, con hinojo. Yo les recomiendo más que sea también la semilla de hinojo. Las de bata, se las repito que me las están preguntando: comino, jengibre, fenogreco, cúrcuma y azafétida, con una pizca de canela. Los de pita, volvemos: coriandro, o sea, la semilla del cilantro, el hinojo, comino, cardamomo, jengibre, cúrcuma y canela. Para cafa, las ideales son pimienta, jengibre, nuevamente coriandro, o sea, la semilla del cilantro, cúrcuma y canela. Entonces tengan siempre esto en sus casas y estén todo el tiempo cocinando con ellos. Y recuerden, para una mejor digestión, siempre pongan canela a sus comidas, siempre pongan cúrcuma. Por ejemplo, a las sopas, si quieren, la cúrcuma también es muy digestiva, no solamente ayuda a sanar a nivel tópico la piel, mancha, ¿sí? Por un momento, pero el color empieza a desaparecer, sino que es muy sana también los tejidos internos. La cúrcuma para la medicina ayurveda es casi sagrada, pues es como la leche. Después hablaremos del tema de la leche, es un poco complejo para nosotros entenderlo en este momento, pero por eso el ghee se recomienda tanto, porque es un derivado quitándole la lactosa, pero sigue teniendo todos los nutrientes de la leche, exceptuando la lactosa. Mm, sí, todo esto se mezcla. Bueno, todas estas especias que les di de cada uno de los doshas se mezclan en cantidades iguales, se meten al bullet, a la licuadora o a cualquier procesador o con un mortero, la dejan lo más en polvo que puedan y esto le ponen por lo menos a cada comida 10 gramos por persona, o sea, para ustedes. Bueno, en este momento, repite, sí, ya les repito la de capa. Eh, es pimienta, jengibre, coriandro, cúrcuma y canela. Recuerden, todas las churnas necesitan sal, pero como la sal ya está incorporada en la comida y la sal humedece la churna, entonces no les recomiendo que la pongan allí. Simplemente la comida ya la tiene y ustedes hacen la mezcla de estas especies, se la ponen a sus alimentos y van a sentir una mejoría considerable en su digestión. Recuerden tomar las pautas que más puedan de aquí. Sé que no es fácil, pueden irlo haciendo en el tiempo. La cúrcuma mancha en la piel de un color amarillo como naranja, como un amarillo ocre, con gusto pilar. Y este color ocre de la piel sale fácilmente, pero de la ropa es casi imposible sacarla. Entonces,
no hay ningún problema si se manchan, porque uno, por ejemplo, cuando está trabajando con la cúrcuma, con el tallito como tal, con la raicita y la está pelando, cosas así, se mancha horrible, pero en cuestión de 15 minutos se les quita la mancha de las manos. Bueno, entonces esta noche espero que hayan aprendido algún tip que les pueda servir. Les agradezco su presencia, les agradezco también brindarme el espacio de compartir lo que ustedes eh, lo que yo he aprendido y ustedes requieren. Si necesitan una consulta en particular, se pueden comunicar con nosotros a Cerval, yo atiendo consultoría y todo va a quedar montado en las plataformas. Tengan una linda noche. Que estén bien, descansen, adiós.